Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 16 de septiembre de 2024. Hoy uno de los protagonistas del día es Pedro Sánchez. La verdad es que Pedro Sánchez, pues yo creo que es plenamente consciente de que tiene una legislatura muy complicada, le va a resultar muy difícil sacar iniciativas adelante, y entonces tiene que buscar el protagonismo multiplicándose. Y eso es lo que hace. El hombre, pues cada vez que tiene una tribuna va y la ocupa. Y entonces pues hace todo tipo de llamamientos que, en fin, llaman la atención de los medios de comunicación, y por eso estamos hablando de él. Es curioso porque hoy se ha reunido con el grupo parlamentario socialista, y entonces ha tenido una larguísima intervención, y yo de nadie he oído más cosas que de Pedro Sánchez en el día de hoy, a la hora de hacer un resumen de todo lo que se había dicho en el panorama político de nuestro país. Aunque sé que algunas de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez van a ser noticia mañana, porque esto es una cosa que también hacen bien los del Partido Socialista. O sea, si tenemos que ocupar espacios, pues vamos a ocuparlos ya con todas sus consecuencias, y anunciemos hoy lo que haremos mañana, de tal manera que hablaremos hoy de eso y hablaremos mañana de eso, y después tendrá la resaca que quieran los medios de comunicación que tengan, porque son anuncios polémicos. Y es verdad que hoy Sánchez ha dicho algunas cosas que a mí particularmente, esta es una opinión muy personal, me parecen especialmente polémicos. Por ejemplo, para empezar directamente y sin marear la perdiz, cuando anuncia lo que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. El plan de acción por la democracia. Esto es lo que anuncia Pedro Sánchez. Es verdad, él mismo lo decía al final, que ya nos había dicho antes del verano que estaba trabajando en un plan que de lo que se trata, según él, es de fortalecer la democracia de acuerdo a los parámetros que han aprobado en algunas directivas los países europeos. Es verdad que luego cuando hablas con los expertos te dicen que el plan que está urdiendo el gobierno, aunque ya lo conoceremos mañana cuando lo presente en el Consejo de Ministros, no tiene demasiado que ver con lo que se aprobó en esa directiva europea. Él lo que quiere es básicamente meter en cintura a los medios de comunicación díscolos. Este plan para la democracia, aunque él vende como, en fin, un dechado de bondades todo lo que va a incluir, tiene un objetivo fundamental, y es saber quién financia y saber quién está detrás de los pseudomedios, y utiliza una expresión que él frecuentemente hace suya, ¿no? Esos pseudomedios que se dedican a embarrar el campo, a difundir bulos, a entorpecer la vida democrática, etcétera, 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 ¿no? Es decir, este es el objetivo fundamental. Esto es lo que le llevó a anunciar que este plan se iba a aprobar, y si lo miramos bien y si desmenuzamos su intervención ante el grupo parlamentario, veremos que en el fondo esa es la idea que queda después de escucharle consideraciones como esta. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo, y que confío acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. Quédense con la idea del ecosistema informativo. Que entiende él por el ecosistema informativo es algo, insisto, que a mí me produce una cierta curiosidad y desde luego bastante miedo, porque yo creo que lo que persigue, ya lo he dicho antes, y además es que algunos dirigentes socialistas, empezando por el propio Pedro Sánchez, en otras intervenciones públicas, en otros momentos lo han dicho de manera explícita, ¿no? Hay que saber quién está detrás de los medios, hay que acabar con esa especie de selva en la que los medios de comunicación se ponen al servicio de intereses espurios, non santos, promovidos por la fachosfera, que lo único que quiere es acabar con un gobierno progresista. Por tanto, hay que defenderse cogiendo el machete y empezando a cortar cabezas y a cortar cabeceras y a cortar financiadores de esos medios de comunicación que nos perturban. Luego hay una última idea, que naturalmente no deja de ser wishful thinking. Es decir, esto de que espero que cuente con el apoyo de todos. Pues se sabe que este plan no va a contar con el apoyo nada más que de los socialistas, y me imagino que de la mayor parte de los socios que se aglutinan en torno al Partido Socialista.
no sé, cuando lo conozcamos con detalle, que dirán algunos partidos, como por ejemplo el PNV o Junts per Catalunya, que ideológicamente no están exactamente en la misma órbita que el PSOE. No lo sé, como no conocemos detalles tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Lo que es evidente es que el apoyo del PP no lo va a tener y tampoco el de Vox. Vox es el único partido que hoy se ha manifestado ya, después de haber escuchado al presidente del gobierno, diciendo que con él no cuenten. Así lo ha dicho José Antonio Fuster. Nosotros sabe que estamos siempre a favor de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento que antecede a esa libertad de expresión y de la libertad de información. Nosotros no vamos a estar nunca a favor de ninguna ley que restrinja a la prensa la libertad de poder decir e informar. Si acaso alguien cometiera un delito, para eso está el Código Penal, siempre ha estado. Bueno, yo creo que este es el discurso ortodoxo, este es el que hacen en los países democráticos todos los países que defienden la libertad de expresión y desde luego es el discurso que siempre he escuchado al Partido Popular. No creo que cambie, tampoco creo que se le caigan los anillos por coincidir argumentalmente con este discurso del señor Fuster, que me parece que es de lo más correcto en la materia en la que estamos hablando. Pero bueno, es evidente que el gobierno, por lo menos es evidente para mí, insisto que mañana conoceremos la letra pequeña y podremos llegar a alguna conclusión definitiva, pero yo creo que es bastante razonable pensar que el gobierno con este plan en favor de la democracia, como dice Sánchez, lo que quiere es acabar con algunos medios de comunicación que le están estorbando mucho y que le están planteando problemas a él, a su mujer, a su hermano y a todos los conmilitones que andan metidos en asuntos turbios. Y por lo tanto, pues vamos a tratar de despejar el terreno. ¿Cuál es el problema? El problema es que, fíjense, el señor Sánchez hace ese anuncio el mismo día que un medio de comunicación, El Confidencial, publica que el PSOE, el partido gobernante, el partido de Sánchez, el partido del que Sánchez es secretario general, lleva meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y de acciones judiciales contra magistrados, contra fiscales y contra medios de comunicación. Lo dice el Confidencial, que además afirma que la información la ha contrastado con fuentes implicadas en esa misma operación. ¿En qué consiste? Ángeles Hernández. La operación de Ferraz consiste en difundir de forma escalonada con la ayuda de medios y opinadores afines supuestos datos comprometedores de miembros de la judicatura y profesionales de la comunicación para tratar de desacreditarlos. El secretario de organización del partido, Santos Cerdán, supervisa los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, María Leire Díez Castro, que ha mantenido numerosas reuniones en los últimos meses con imputados y procesados en casos de corrupción, a los que ha pedido documentos, audios o cualquier otro material que contenga información perjudicial para los profesionales y sectores que el gobierno ha puesto en su punto de mira. A cambio, la enviada de Ferraz ha prometido a estos cooperadores que el gobierno, a través del Ministerio Público, aliviará sus respectivos problemas con la justicia. Paralelamente, la cúpula del PSOE ha accedido también a centenares de archivos que fueron intervenidos en 2017 al comisario José Manuel Villarejo y que supuestamente contienen información inédita sobre magistrados, fiscales, policías y periodistas. Ferraz lleva meses analizando esos documentos para tratar de localizar los datos más llamativos y fijar un calendario de difusión. Es terrible esta información que publica hoy el Confidencial, que es un medio, a mí me parece que claramente solvente e independiente, las dos cosas. Y me parece especialmente paradójico que esta noticia se publique justo el día en el que Sánchez anuncia un plan para tratar de evitar que los medios de comunicación hagan lo que él llama el juego sucio. Esos pseudomedios, a los que él llama de esa manera, no pueden hacer lo que, sin embargo, él ordena a la gente de su partido que sí que haga. Elaborar dossiers, utilizando incluso la mercancía informativa que le puedan dar empresarios a los que les promete un trato judicial favorable siempre que le digan cosas negativas que puedan poner en tela de juicio el prestigio y la credibilidad de magistrados, de fiscales y de responsables de los medios de comunicación. Para que vean ustedes cómo se las gasta el personaje. Es verdaderamente sorprendente. Esa es una información, insisto, que a mí me parece de las más relevantes que hoy he conocido y por eso las he querido compartir con ustedes. Y luego, si seguimos con el guión que se ha marcado el propio Sánchez en esa comparecencia ante el Grupo Parlamentario Socialista, veremos que también hace algunas manifestaciones muy sorprendentes, porque él dice:
Hombre, como vamos a tener un tiempo por primera vez, 18 meses creo que ha dicho, sin elecciones a la vista, pues ahora es el momento en el que el gobierno puede trabajar y puede dialogar y tendemos la mano a todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos y a todas las comunidades autónomas. Ya saben que ha anunciado un plan para reunirse con todos los presidentes de las comunidades autónomas. El hombre dialogante, el hombre que quiere aparecer ante la opinión pública como el que quiere tender puentes con todo el mundo. Bueno, pues mientras hace este discurso, nos enteramos por el jefe de la oposición que todavía no ha sido capaz de descolgar el teléfono para contarle absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Venezuela. No lo digo yo, lo dice el propio Feijóo. El principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del gobierno. ¿En qué consisten los hechos? No sabemos qué medidas se han llevado a cabo y es lamentable la falta de información del gobierno. Sobre la detención de 2 personas españolas y sobre las negociaciones del gobierno con el régimen de Maduro. Ni una sola llamada, ¿eh? Detienen a 2 españoles, dice el régimen de Maduro que eran agentes del CNI, que estaban conspirando para acabar con la vida de Maduro y que por eso los detiene. Y el gobierno niega que sean agentes del CNI. Lo sabemos por los medios de comunicación. Ha descolgado el teléfono el jefe del gobierno para hablar con el jefe de la oposición y explicarle la situación, o por qué está, retardando el reconocimiento de la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales. Pues si creemos a Feijóo, y es evidente que no nos va a mentir de una manera tan escandalosa, ¿no? Pues si no eres capaz de hablar con el jefe de la oposición sobre un asunto tan importante como este, ¿por qué presumes de que eres el hombre más dialogante que va a tender puentes con todo el mundo? No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Bueno, sí se puede. De hecho, estamos acostumbrados a que lo hagas, pero eso no es algo que, en fin, forme parte, al menos, del deber ser. Es así, pero no debería ser así. Ya que estamos hablando de Venezuela, déjenme que les diga que, naturalmente, después de las amenazas de la gente del régimen de Maduro de acabar con todos los intereses españoles, pues hay muchas personas que tienen intereses comerciales, que tienen empresas, que tienen negocios en Venezuela, que están un poco, a verlas venir. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a defender nuestro gobierno, es decir, el gobierno de España, o no? Lo único que sabemos es lo que ha dicho el ministro de Economía. La defensa de la democracia. Para las empresas, para los ciudadanos españoles, los que están allí o que tienen algún interés comercial o de inversión, dar un mensaje de tranquilidad. El gobierno protegerá sus intereses allí donde puedan verse comprometidos. Bueno, ya está. Quiero decir que tampoco voy a alargarme con lo de Venezuela porque esta semana hablaremos de Venezuela. Quiero pensar que hablaremos de Venezuela. Hoy ha empezado en Europa un debate que se traducirá en una votación pasado mañana, donde me imagino, donde espero, donde confío, donde estoy prácticamente seguro que la mayor parte de la Eurocámara lo que hará es que respaldará la victoria de Edmundo González y desacreditará lo que está haciendo Maduro con el apoyo o con la complicidad o con la ayuda de algunos regímenes, como por ejemplo el de nuestro gobierno, el de Pedro Sánchez. Pero bueno, esto por una parte, ¿no? Esto es para dejar muy claro esto que les decía antes, de que uno puede presumir de algo y luego hacer exactamente lo contrario de lo que presume. Quiero presumir de dialogante, pero ni siquiera soy capaz de descolgar el teléfono para preguntarle o para decirle al jefe de la oposición cómo están las cosas en Venezuela. Y luego, ¿para qué otra cosa ha servido la comparecencia de Sánchez ante su grupo parlamentario? Pues para sacar pecho. Lo están haciendo todo fenomenal, lo están haciendo muy bien, todo va muy bien. Y todos los que le han dicho a lo largo de los últimos años que él iba a estropear las cosas se han equivocado clamorosamente. Dijeron que haríamos muchas cosas mal y se equivocaron en todo. Dijeron, por ejemplo, que íbamos a romper España. Bueno, esto siempre lo dicen cuando gobernamos los socialistas. ¿Y qué ha pasado? Pues que hoy España está más unida que cuando ellos gobernaron. Que el diálogo ha vuelto a las instituciones, como decía antes Pachi, y que la convivencia ha vuelto a las calles. Y que Salvador Illa es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Esto por lo que respecta a Cataluña, naturalmente. Pero por lo que respecta a la situación económica, también dijeron que haríamos las cosas muy mal y también podemos contrastar que se equivocaron. Dijeron que España se hundiría. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que España crea más puestos de trabajo que Francia e Italia juntas. Dijeron que las cuentas públicas iban a sufrir y se iban a romper como consecuencia de nuestra apuesta por las políticas sociales, y lo que ha acontecido es que estamos recortando el déficit público y volviendo a llenar la hucha de las pensiones
que vaciaron ellos. Bueno, esto es el autobombo. Tampoco es que yo disfrute mucho dándole pábulo, digamos, a este tipo de autopropaganda del señor Sánchez. Lo que pasa es que esto es lo que ha dicho Sánchez y yo tengo que hacer un resumen informativo de cuál ha sido su comparecencia ante el grupo parlamentario. Todo para llegar a una conclusión que más o menos todos tenemos en la cabeza. Es decir, lo estoy haciendo tan bien, España va tan bien, desde que yo soy presidente del gobierno, que por supuesto pienso seguir haciéndolo. Es decir, si alguien tiene alguna esperanza de que haya elecciones a corto plazo, que yo esté, digamos, a punto de rendirme, en absoluto. Este es un gobierno que tiene vocación de seguir siendo gobierno durante mucho tiempo. Una vez superado el periodo electoral, hemos tenido 4 elecciones en estos últimos 6 meses, yo creo que es evidente que hay gobierno para largo. Gobierno para largo, no dice para cuánto, para largo. Él dice siempre acabar la legislatura. Y esto es otro de los asuntos que, naturalmente, en la crónica política, pues no todo el mundo comparte, ¿no? Es decir, si uno escucha el grado de fortaleza o debilidad del gobierno, fortaleza sí hablan los del PSOE, debilidad sí habla la oposición, pues llega a conclusiones claramente contrarias. Hoy ha hablado de esto también Feijóo, pero mirando las cosas desde su barrio, no desde el barrio del partido gobernante. ¿Y a qué conclusión llega el señor Feijóo? Pues que pues a la que ya nos dice también casi a diario, que este es un gobierno débil, que no va a poder gobernar y que va a tener que trampear durante los próximos meses todo lo que pueda. Necesitamos un gobierno con iniciativa legislativa, no un gobierno que desprecie al Parlamento, un gobierno capaz de alcanzar mayorías y no un gobierno que divida a las minorías, y un gobierno que pacte en beneficio del interés general poniendo a las personas en el centro. En definitiva, necesitamos un gobierno que gobierne. Un gobierno que gobierne con la mayoría necesaria para gobernar. Y esta es la última discrepancia que le quiero contar, ¿no? A propósito de este cruce de declaraciones entre el jefe del gobierno y el jefe de la oposición. Feijóo dice que la debilidad del gobierno es manifiesta y que no va a poder gobernar, y sin embargo Sánchez reconoce que hay diferencias con sus socios, con los socios que le dan estabilidad de gobierno, pero que hay una cosa que les une. ¿Y cuál creen ustedes que es esa cosa que le une? Pues el gran mantra de Sánchez, es decir, ¿por qué tengo yo que seguir siendo presidente del gobierno? Esto lo resume todo, ¿eh? Es decir, este es, digamos, el colofón de cualquier discurso de Sánchez desde hace mucho tiempo. Yo tengo que seguir gobernando y tengo gente que me seguirá apoyando para que eso suceda, porque el gran peligro que hay es que si yo no gobierno, gobernará la ultraderecha. Es evidente de que los partidos con los que solemos tejer mayorías pues son diferentes a nosotros. Hay muchas cosas que nos separan de ellos, algunas efectivamente son diferencias insalvables, pero también hay algunas otras cosas que nos unen. Nos unen, por ejemplo, el deseo de avanzar, también el de evitar que la ola ultra que está asolando y recorriendo todas las democracias occidentales pues arrastre a nuestro país a una época oscura de la que tanto nos costó salir. Y esa época oscura, ya lo saben, pues es la ultraderecha, bueno, de la que él nos salva, es el gran salvador que va a conseguir que España no caiga en ese gran peligro en el que están cayendo otros países europeos. Bueno, al margen de todo esto, que vuelvo a repetir, tiene mucho de propaganda política más que de información, déjenme que les cuente alguna noticia. Hoy he sabido, lo publicaba el diario El País, a cada uno lo suyo, que el Tribunal Constitucional no está por la labor de admitir fácilmente los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron contra la ley de amnistía las comunidades autónomas. No tiene muy claro el señor Conde Pumpido que las comunidades autónomas tengan legitimidad para presentar ese recurso y, por lo tanto, ha pedido un informe a los letrados. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Un grupo de letrados del Tribunal Constitucional elaborará un estudio previo para analizar la legitimación que se plantean todos los recursos de las comunidades autónomas presentadas contra la ley de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez sobre el 1O. El recurso cabecera será el presentado por Aragón y la magistrada encargada de dicho procedimiento es la izquierdista Laura Díez, por lo que esta será la primera que lleve en su día al Pleno su propuesta de admisión o no de uno de estos
estos recursos. Recordamos que el plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TCE cerró el pasado miércoles con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos está el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Paje, así como el resto de las 15 regiones del Partido Popular. Mientras tanto, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont ha pedido al TCE que aparte al magistrado conservador José María Macías de todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía, al considerar que no será imparcial. Bueno, por lo tanto, el Tribunal Constitucional, yendo al almendro de la noticia, algunos magistrados, sobre todo el señor Conde Pumpido, no tienen claro que estén legitimadas las comunidades autónomas para imponer ese recurso. Y esta duda, hoy, a quien ha enfadado más, ¿a quién ha sido? Al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha reaccionado de esta manera. Pero yo deseo que esto se solucione cuanto antes, porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria, de una arbitrariedad extraordinaria, solo comparable con la propia arbitrariedad de la ley de amnistía, el que las comunidades y los parlamentos autonómicos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad. Saben que además una de las comunidades autónomas que ha recurrido es la de Castilla-La Mancha, que no es del Partido Popular, que es del Partido Socialista, que es de Emiliano García Paje. El Emiliano García Paje se ha manifestado públicamente discrepancias con la política de Sánchez, ha sido básicamente, no solo, pero básicamente en dos puntos. Uno, la ley de amnistía, y otro, el llamado cupo catalán, la ley de financiación singular para Cataluña. Hoy he estado en Telecinco, por cierto, señor Paje, le han preguntado a propósito de esta cuestión de la financiación singular. Y el señor Paje ha seguido insistiendo en que no ha encontrado ninguna explicación que le permita entender el porqué de esta iniciativa, de este trueque con Esquerra Republicana de Cataluña. Y se malicia que no ha escuchado ninguna explicación porque es que sencillamente ese pacto no es explicable. Cuando se firma algo y se está convencido y además se quiere defender, se defiende permanentemente todos los días y en todos los foros. Y yo lo que veo es mucha gente que evita además la conversación, que prefiere hablar de cualquier cosa menos de esto, ¿no? Yo creo que pone bastante de manifiesto qué es lo que puede pensar la mayoría del votante medio de la socialdemocracia. Lo curioso es que naturalmente a él se le llena la boca diciendo ese tipo de cosas, pero luego a la hora de la verdad pues se amaga, pero no termina de concretar, ¿no? Y se lo han preguntado en esa entrevista en Telecinco. Oiga, ¿pero usted le va a decir a los diputados castellano-manchegos que voten en contra del cupo catalán? ¿O se va a quedar solo en la discrepancia retórica? Respuesta del señor Paje. Yo no puedo dar órdenes. Los diputados de cualquier grupo parlamentario se someten a las reglas democráticas de cada grupo parlamentario. Y yo lo que sí quiero y lo que me gustaría es que los diputados, no solo los de Castilla-La Mancha, todos, den la batalla en el grupo parlamentario. Bueno, pues es lunes, es 16 de septiembre de 2024 y ahora lo que nos toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. En el marco del caso Koldo, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha confirmado esta mañana ante el juez que era habitual encontrarse en el Ministerio de Transporte durante los años de pandemia con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. La expresidenta de Adif no ha señalado directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque sí ha apuntado que se recibieron indicaciones de formalizar la compra de mascarillas, dado a la urgencia de la pandemia. Y por cierto que hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desvinculado del caso Koldo el cese del presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Ángel Contreras, que se hizo efectivo el pasado viernes. No tiene, lo quiero dejar claro, no tiene ninguna relación con el caso Koldo. Y lo digo, podría callarme, lo digo porque creo que es importante preservar y respetar la honorabilidad de las personas. El presidente de Adif no está ni siquiera emplazado como testigo en la causa del caso Koldo. Era el director de mantenimiento cuando se produjeron los contratos de mascarillas que están siendo el objeto principal de la investigación. Por tanto, por favor, no manchemos gratuitamente el nombre de nadie. Y una noticia de última hora. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perello, ha comunicado a los vocales su deseo de que el magistrado del Tribunal Supremo, Dmitry Berberov, sea su vicepresidente, al tiempo que ha convocado un pleno para el próximo 25 de septiembre a fin de que sea ratificado. Y en clave económica, esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado una batería de propuestas para negociar con el PSOE en el marco de los presupuestos generales del Estado. El foco ha estado principalmente puesto en prohibir
la compra de vivienda de forma temporal en las zonas declaradas como tensionadas si no son para uso habitual. Pero otra de las propuestas que plantea Yolanda Díaz es aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, pero reducirlo en productos y servicios básicos como peluquería, centros veterinarios y productos sin gluten. La propuesta que hacemos es reducir este impuesto en servicios de consumo general, como es el caso de la peluquería, como es el caso de la electricidad o el caso del IVA del veterinario. Por dar datos, en España hay 9 millones de personas que tienen mascotas. Es un país que tiene compromiso con los animales. Somos un país animalista. Pues bien, no puede ser un lujo en nuestro país tener, en este caso, una mascota. En ese sentido, pensamos que aquí hay que actuar. Y en plena escalada de tensión por la crisis migratoria, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar y amenazar a las islas tras las advertencias hechas desde el Ministerio de Infancia y también desde la Fiscalía sobre que el nuevo protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados podría vulnerar los derechos de los niños y, por consiguiente, el Gobierno canario incurrir en un delito de abandono. Leticia Vaquero. Fernando Clavijo quiere que el menor extranjero no acompañado que llegue a sus costas se entregue a las comunidades autónomas con garantías legales e identificado, y por eso no entiende que desde el Ejecutivo se le esté atacando. De hecho, ha dicho que se sienten abandonados, incluso perjudicados, al decir que es como si el matón del colegio les estuviera atacando, y más tras leer la información del País que apunta que el Consejo de Ministros quiere presentar un conflicto de competencias mañana para que el Tribunal Constitucional suspenda de forma cautelar el nuevo modelo de acogida de las islas. No se sientan a coordinar y a colaborar como vamos a afrontar lo que ya estamos viviendo de la llegada continua a la Isla del Hierro, y se niegan a reunirse con el Gobierno de Canarias, los ministros, para abordar los que nos quedan por delante. Entonces, debe ser o bien, debe ser no, yo ya interpreto que se desentienden totalmente de Canarias y que les da igual lo que ocurra aquí. Lo decía en Canarias Radio, donde ha anunciado que esta tarde viajará a Madrid para poder intervenir mañana en la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que preside el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mientras tanto, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, así como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, han arremetido contra el Gobierno canario. Y en la crónica de sucesos, la mujer que fue rociada con gasolina y posteriormente incendiada por su expareja en Vigo el pasado sábado se encuentra actualmente ingresada en la UCI. Afortunadamente, su estado es estable, aunque ha sufrido quemaduras en el 35% de su cuerpo. Maite Garrido. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando la víctima salía de su domicilio a primera hora de la mañana y su expareja la abordó y la roció con gasolina antes de prender fuego. La mujer consiguió apagar ella misma las llamas y sus gritos alertaron a los familiares. Posteriormente fue trasladada a la unidad de quemados de un hospital de la ciudad, donde quedó ingresada con quemaduras en el 35% del cuerpo. El hombre de 41 años fue detenido poco después por agentes de la policía, a los que llegó a enfrentarse e intentó agredir con una botella de cerveza. La mujer permanece ingresada, sedada y estable en la UCI del Hospital Povisa de Vigo. Y la Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de cárcel a Ángela Dobrovolsky, la exmujer del productor de televisión Josep María Mainat. El tribunal considera que, aunque intentó asesinarlo con una inyección de insulina el pasado 23 de junio de 2020, se arrepintió de su acción al llamar a emergencias. La sentencia le impone así 4 años y 6 meses de prisión por un delito de lesiones. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que el comisario francés Thierry Breton, todavía encargado de Mercado Interior y uno de los hombres fuertes en Bruselas, ha renunciado su cargo en la Comisión Europea y a repetir en el equipo de Ursula von der Leyen, acusándola de apartarle por razones personales. Recordamos que Francia, como marca el procedimiento, propuso que Breton repitiera en el nuevo gabinete, pero ahora la alemana habría encomendado a Emmanuel Macron que pusiera sobre la mesa un nuevo nombre a cambio de un puesto de mayor rango en su equipo para el próximo lustro. El reemplazo de Breton, si pasa el filtro de la Eurocámara, será Stéphane Séjourné, antiguo líder de los liberales en el Parlamento Europeo y exministro de Exteriores. En casa de Herrero, Es Radio.